Bueno, ahora voy a presentar una temática acerca de la circulación, el transporte y qué significa esto en el contexto de la gestión costera. ¿Por qué nos interesa conocer de alguna manera, la estructura física y qué implica esto en la gestión de las costas del sur de Chile? Eh, Para comenzar, en términos generales, esto lo hemos repetido y probablemente vamos a insistir en la línea completa del significado que significa que implica nuestra investigación. Eh, y esta radica básicamente en la generación de información para la toma de decisiones. Entonces, primero tenemos el espacio, el paisaje, ¿cierto? Que es en este caso el sur de Chile, el ecosistema de fiordos y canales, un ecosistema de por sí complejo, con numerosos factores locales que lo influencian, así como remotos, pero una fuerte componente local. Y por otra parte, lo que tenemos son lo que podríamos denominar perturbaciones en este sistema. El sistema se encuentra perturbado por actividades antrópicas, en este caso probablemente la acuicultura es lo que está más cercano a nuestra objeto de investigación inmediata en estos ecosistemas como perturbación. Por otra parte, tenemos variabilidad climática entendiendo que como término general incluye evidentemente cambio climático. Estamos siendo perturbados, los ecosistemas están siendo perturbados estos procesos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos entonces? Básicamente, y esto lo explicó Osvaldo probablemente, monitoreo, es mediciones in situ, vamos a conocer el estado del mar con instrumentación, crucero oceanográfico, y es una parte, digamos, grande de lo que nosotros hacemos es ajustar lo que es el monitoreo junto con estas otras herramientas que son los modelos oceanográficos. Por lo tanto, en esta parte, digamos, metodológica de conseguir esta herramienta de gestión costera, tenemos dos puntos que están unidos, que son la observación y los modelos. Y es una característica en que nosotros siempre hemos mantenido, no separar la idea de lo que sucede realmente en el mar con nuestros modelos. Y finalmente, ¿esto para qué? ¿Para qué? Para generar herramientas para la gestión costera, ¿cierto? En este caso coloco chonos, pero no únicamente o no necesariamente chonos en sí. Chono agrupa un conjunto de herramientas, pero hay también otras formas de generar herramientas de gestión que pueden ser de otro tipo. Entonces, yo diría que ese es el marco general como de estudios, de meta y de visión que nosotros tenemos en la investigación que hacemos. Como una pequeña introducción, aquí probablemente voy a repetir algunas cosas. El financiamiento, el programa de investigación que tenemos es de rol público y está acordado con el Estado a través de la Subsecretaría de Pesca, y el financiamiento del Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Economía y Pequeñas Empresas. En términos de la línea de investigación, lo que tenemos ahí son básicamente tres marcos. En rojo, la línea de monitoreo pronóstico, que bien la explicó Osvaldo, no voy a ir más a eso porque está súper bien explicada esa parte. Por otra parte, tenemos lo que es, podríamos denominar como el concepto de conectividad, que es esta idea de tratamiento robusto de la dispersión de partículas, ya sea inertes o biológicas, cuya utilidad radica en emergencias sanitarias o emergencias en general, pero también planificación territorial. Aquí en la siguiente presentación Pablo Reche se va a detallar el significado de esto. Y por otra parte, donde me voy a basar yo en mi presentación, que básicamente tiene que ver con los procesos ambientales. ¿Cuáles son las claves que implican la estructuración desde el punto de vista físico de los ecosistemas? ¿Por qué es importante la forma en que las aguas son renovadas y qué implicancia tiene esto, por ejemplo, en el enriquecimiento orgánico, en la carga de nutrientes que tienen los sistemas?
y en la dinámica de oxígeno, ¿cierto? Y esto básicamente es linkeado o enlazado con la idea de capacidad de carga, que es amplio, pero evidentemente es un concepto que de alguna manera para todos es más cercano, en términos de que es información que es necesaria para poder generar una planificación territorial adecuada. Pero conocer cuál es la condición ambiental de los ecosistemas es complejo, lo sabemos, ahí tenemos un esquema de algunos procesos y la complejidad que tiene en el ecosistema. Tenemos la acuicultura, tenemos intercambios de la acuicultura con el ecosistema, y tenemos una serie de procesos que hacen muy complejo tener una fotografía o qué es realmente lo que sucede en esto. Por lo tanto, se requieren indicadores de la capacidad de la asignación del ecosistema, indicadores que si bien no nos pueden explicar todo lo que está sucediendo, todos los procesos, sí son importantes en términos de darnos una línea general de qué es lo que sucede en cada uno de estos. Entonces, uno de estos parámetros o una de estas características que tienen los ecosistemas es lo que podríamos denominar el transporte de agua o el tiempo de transporte. Ahora, ¿qué son y por qué estudiar la renovación de aguas? Probablemente muchos de ustedes conocerán algunos conceptos que son más conocidos como el tiempo de residencia, pero también hay otros como edad del agua, tiempo de renovación. Hay una serie de métricas que nos permiten describir ecosistemas como fiordos, canales, y sobre los cuales nos dan una idea de cuál es el tiempo en que estas parcelas de agua son intercambiadas en el cuerpo de agua. ¿Y por qué es importante? Porque hay una extensa literatura que indica que estos tiempos, de alguna manera, no explicando todo lo que sucede, sí son importantes y podrían relacionarse, por ejemplo, tiempos altos de intercambio con floraciones algales, con disminución del oxígeno disuelto, con aumento en la carga de nutrientes o el enriquecimiento orgánico en sedimentos. Por lo tanto, la información es clave para la gestión costera. Eso ha sido una de las razones de por qué nosotros hemos hecho de esto parte de un programa que busca de alguna manera tener información en la mayor parte de los ecosistemas del sur de Chile y que nos den una primera idea de qué es lo que está sucediendo y cómo se comportan estos ecosistemas. Por lo demás, aquí en Chile ya hay artículos científicos recientes, muy recientes, sobre los cuales estas métricas se usan para relacionarlas con otros procesos biológicos o químicos. En este caso hay publicaciones de Patricio Díaz y colaboradores, Jorge Mardones, que relacionan los tiempos de residencia o recambio de agua con floraciones algales y cuál es el significado que tienen. Por otra parte, también hay artículos que relacionan el, el mecanismo de ventilación en fiordos hipóxicos. Ahora, ¿cuál es la mecánica de esto? ¿Cuáles son las herramientas que se usan? Básicamente, los componentes son tres. Tenemos el modelo hidrodinámico, un modelo hidrodinámico de relativa alta resolución, que está forzado por dos componentes. Es el modelo atmosférico WRF, que nos otorga todas las características de intercambio atmosférico. Estamos hablando de viento, de flujo de calor, etcétera. Y por otra parte tenemos lo que ya Pedro nos ha detallado, que es el modelo hidrológico PIC, o FLOW en este caso, que es el nombre de la aplicación en Chonos. Con estos tres componentes entonces generamos básicamente la dinámica de distintos ecosistemas. Acoplado a esto tenemos entonces modelos de trazadores que nos permiten estimar el tiempo de transporte que tienen ciertos lugares y también modelos simples de oxígenos que permiten tener una idea general de cuál es su comportamiento en el espacio y en el tiempo. Ahora lo que vemos aquí, por ejemplo, es un ejemplo de un índice de retención de agua. Este es un trabajo colaborativo realizado con Doris Soto de INCAR, y utilizado también en algunas otras publicaciones, la de Mardones
que les contaba anteriormente, y en lo cual uno puede ver cuáles son aquellos lugares de la zona norte de la Patagonia en los cuales los tiempos de recambio son mayores y permite tener una visión general de qué es lo que está sucediendo con este ecosistema. En el caso de la zona de Chiloé, tenemos el seno de Roncaví, Fiordo de Roncaví y Fiordo Comado como los lugares en donde las aguas en esos lugares se retienen por más tiempo. Como les contaba anteriormente, esto tiene implicancia en procesos biológicos o químicos. Por otra parte, en la región de Aysén, la mayor parte de los fiordos tienen tiempos de retención más altos. En general, son más altos que en la zona de Chiloé. Es un rasgo eh, que hemos explorado anteriormente. Especialmente, por ejemplo, lo que sucede con el fiordo Puyuhuapi. El fiordo Puyuhuapi es uno de los lugares que tiene tiempos de retención más alto y por lo demás presenta probablemente en espacio un volumen de agua en la zona hipóxica hasta ahora de mayor envergadura en todo el sur de Chile. Por otra parte, están los fiordos Aysén, Puquelán y Quitralco, que presentan características similares. Altos tiempos de retención y algunos, en el caso de Quitralco, con problemas severos de hipoxia hacia, en este caso, la cabeza del fiordo. Entonces esto nos permite tener una primera visión general de, lo que, de cuál es el comportamiento en términos de intercambio de agua que tienen los fiordos. Por otra parte, como comentábamos anteriormente, estamos en una situación, o nos encontramos en una situación de variabilidad climática. Entonces, es interesante saber cómo se comporta el océano, cómo se comportan nuestros estuarios, fiordos y canales, cuando suceden estos cambios disruptivos. En este caso, voy a mostrarles un pequeño ejemplo de cuál es la respuesta que tiene el intercambio de agua cuando tenemos condiciones climáticas anómalas. Como ustedes saben, el año 2016 se presentó en la zona sur de Chile uno de los años más secos, originados por fuertemente el Niño y fase positiva del MOVA Anual del Sur, más conocido como SAM. Entonces lo que tenemos en la gráfica de abajo son los montos totales que usa el modelo hidrodinámico, en este caso para el modelo de la zona de Chiloé. Son los montos totales, toda el agua que ingresa. Estamos sumando el río Puelo, todos los ríos más importantes y también las fuentes más pequeñas. Y esos son los valores que tiene el sistema de entrada de agua, o sea, aproximadamente 2.500 metros cúbicos por segundo. Y lo que sucedió en 2016 es que este se redujo casi a la mitad de sus valores promedio históricos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la circulación y en el transporte cuando estos caudales disminuyen? Tenemos en la gráfica de al lado el caudal del río Pueblo. Estas son las observaciones de la Dirección General de Agua entre el 2004 y 2021, solo los meses de enero y febrero. Es solo la anomalía interesada ver las anomalías durante el periodo principalmente de verano. Lo que uno ve desde el 2004 al 2020 es, si bien hay fluctuaciones, hay una tendencia al descenso de los caudales de río. Y por otra parte, el índice SAM en el mismo periodo, para los meses de verano y de febrero, también tiene una tendencia a volverse positivo. Entonces, ¿qué implica esto en la circulación? ¿Por qué es importante? Lo que tenemos aquí es una métrica denominada edad del agua. Para los fines no voy a entrar en detalles metodológicos muy grandes, pero lo que quiero que quede claro es que mientras más rojo es el transporte, se vuelve, o el periodo de renovación, si ustedes quieren, se vuelve más lento. ¿Ya? Eso tiene el sistema, mientras más rojo, tiene una capacidad de retención mayor. Y tenemos los promedios de los años 2016, 2017 y 2018. En términos de los mapas, están promedios anual en el tiempo para cada año y verticalmente integrados. Así que es un solo gran valor para ver en términos generales lo que sucede. Básicamente lo que ya conocemos es la cuenca norte de la zona de desertores hacia al norte,
los tiempos se incrementan drásticamente, principalmente en el seno Roncaví y el fiordo Comau, son dos lugares que retienen mucha agua. Pero lo que vemos al costado derecho es, y lo marqué en ese círculo de color negro, lo que vemos ahí es la zona del paso de Desertores, una zona extraordinariamente importante porque genera el control sobre el intercambio de agua entre el océano y la zona norte del sistema. Lo que nos muestra esto que, por ejemplo, en un año, el 2018, que es entre comillas un año que tuvo valores de acuerdo al modelo un tanto mayores de caudal o más cercanos al promedio, lo que vemos que, si pueden ver el puntero, se van a fijar que en esta zona hay un ingreso de aguas de color más amarillo, que significa que son aguas más renovadas que están ingresando. Por el contrario, el año 2018 uno puede notar que esto es mucho menor y de alguna manera el sistema se encuentra de alguna manera un poco bloqueado. Para simularlo a una idea simple, nos imaginamos que el paso de Desertores es una puerta, y es una puerta que permite el intercambio de agua entre ambas partes del sistema. Y lo que sucede en años cuando tenemos poca lluvia es que esa puerta está más cerrada. ¿Ya? Eso en términos generales. ¿Qué implica eso? Evidentemente, eso tiene implicancias en términos biológicos y químicos adentro. Si los tiempos de recambio aumentan, significa que, por ejemplo, el agua o las parcelas de agua están sometidas a consumos de oxígeno mayores. ¿Ya? Entonces, en los modelos de oxígenos tenemos esa señal de que si este intercambio disminuye, el oxígeno también presenta variaciones importantes. Por otra parte, en términos del oxígeno, igual es importante entender que viene un volumen importante de oxígeno desde los caudales del río. ¿Ya? Es una fuente importante de oxígeno. Por lo tanto, al disminuir los caudales del río, también estamos disminuyendo el ingreso de esa fuente de oxígeno. Finalmente aquí tenemos una comparación en lo que podríamos denominar el año seco 2016 y tenemos el año 2018. Entonces, básicamente lo que tenemos es mayores tiempos en el año 2016, con bajos caudales, también con el viento mucho más disminuido respecto del 2018. Ahora, lo que sí es claro entre los dos años, 2016 y 2018, que el fiordo Comau presenta siempre el periodo de retención más alto dentro de la zona norte de Patagonia. Y eso es evidente en esta gráfica. Y lo que vemos finalmente en el tercer cuadro es la diferencia en nuestro año. ¿Cuáles son aquellos lugares que presentan una diferencia mayor entre un año, entre comillas, seco y entre comillas normal, un poco más con superávit de agua dulce? Y tenemos que el seno Reloncaví, fiordo Reloncaví, Golfo de Ancud, y también en la zona de Chiloé Central, norte de Chiloé Central al sector norte de Isla Quinchao, presentan núcleos con mayor retención de agua. Por otra parte, como les comentaba Pedro hace un rato atrás, los proyectos actuales están radicados en la región de Magallanes, específicamente en zona Skyrim. Nos encontramos como en la primera etapa de estudio en esta zona. Lo que tenemos aquí es básicamente la circulación en los primeros 20 metros de la columna de agua. Y básicamente el patrón o la estructura de circulación que encontramos en seno Skyrim está muy dominada por la acción del viento. Si ustedes pueden ver, básicamente la circulación se mueve desde el oeste al este, desde su izquierda hacia la derecha, muy dominado por la acción del viento. Lo que cambia básicamente es la intensidad, y esto básicamente es más intenso durante la primavera, donde los vientos aumentan su
su velocidad. Ahora, ¿qué implica esto en términos de una métrica como la edad del agua, que nos está diciendo cuál es su periodo de alguna manera de renovación? Y lo que nos muestra básicamente es que los periodos de renovación de Senoskairin, una cuenca semicerrada, que es muy semicerrada, casi cerrada diría yo, con muy poco intercambio con el océano y relativamente pocos, de acuerdo a lo que les contaba Pedro, relativamente poca agua dulce que descarga el sistema. Esto básicamente lo que provoca es que los tiempos de recambio de este seno sean extraordinariamente altos, los más altos hasta ahora que hemos registrado en términos de modelación, alrededor de mayor a 5.000 días, y eso son alrededor de 15 años, el recambio que tiene este seno. Y en términos espaciales, la parte central del seno Skyrim, que también en la zona más profunda presenta los valores más altos. Ahora, ¿cuál es el significado? Que lo que tenemos aquí, por ejemplo, es un ejemplo, perdónenme, la escala es distinta, pero quiero que se concentren en los días más que en los colores o en las paletas. Hasta ahora, en la métrica del agua, nosotros habíamos encontrado que los mayores tiempos estaban en la cuenca sur de la zona de Aysén, al sur de Meninea, alcanzando alrededor de 500 días como máximo. Esto es respecto de cómo se renueva el sistema respecto de aguas oceánicas, ¿cierto? Sin embargo, lo que tenemos en Senoskairin es 10 veces mayor. Es 10 veces mayor porque el intercambio que tiene como el océano, como les comentaba, es muy restringido. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso? O sea, le había comentado al principio que estas métricas se relacionaban con algunos efectos biológicos o químicos, disminución del oxígeno, por ejemplo, o mayor carga de nutrientes. Sin embargo, bueno, esta parte las va a comentar en mucho mayor detalle Gabriel. Presentan rasgos muy distintos respecto de lo que nosotros hubiéramos esperado en el Senoskairin. Dejo hasta ahí esa historia porque el Gabriel la va a retomar con mayor detalle. Por otra parte, otro de estos índices o métricas que nos sirven como para evaluar cuál es la capacidad de los sistemas de soportar actividades antrópicas es como variable el oxígeno disuelto. Y todos sabemos el oxígeno disuelto, que es como uno de los indicadores más importantes y por lo demás es probablemente uno de las variables que mayor extensión en mediciones tiene. Por lo tanto, eso lo hace un índice o una variable muy sujeta a transformarse en un índice de calidad de agua en estos sistemas. Entonces, lo que tenemos en el costado izquierdo es un modelo simple de oxígeno. No voy a entrar en detalle metodológico, después les voy a dar los lugares en donde pueden encontrar los reportes técnicos con todos los detalles de metodológico y de validaciones. Pero básicamente nos muestra el modelo, los rasgos que nosotros hemos visto en las mediciones. En este caso es la región de Aysén, ¿cierto? Nos muestra los lugares hipóxicos, como el fiordo Puyuhuapi, y menores valores en la mayor parte de la cabeza de los fiordos. La cabeza de los fiordos generalmente presentan contenidos de oxígeno menores en los sistemas. Es un patrón, una estructura permanente en la mayor parte de los fiordos que nosotros hemos medido y modelado. Entonces, lo que tenemos ahí en el costado derecho es de alguna manera un índice basado en las mediciones en climatología de datos, tanto CIMAR como IFOP, integrados desde 50 metros hacia el fondo. Y ahí nos muestra básicamente cuáles son aquellos lugares en que los valores de oxígeno son pobres. En este caso, como lo pueden ver, parte del canal Moraleda, canal Yacaf, fiordo Puyuhuapi, parte del fiordo Aysén y parte del fiordo Quitralco principalmente.
En términos de perspectiva, ¿qué es lo que estamos nosotros trabajando en este momento? Como les decía, tenemos distintas métricas o variables basadas en modelos numéricos como modelo hidrodinámico, intercambio de agua, oxígeno disuelto, y también hemos recopilado un conjunto grande de información observacional, básicamente de nutrientes. Todas estas fuentes de información en algún tipo de índice que nos permita tener de alguna manera un mapeo de las zonas más sensibles que incluyan, porque evidentemente por sí solo los tiempos de transporte o tiempos de residencia nos dan una idea general, pero como en el caso de Skyrim puede que estén ocultando información, no puede que no completen efectivamente qué es lo que sucede ahí en términos de capacidad o sensibilidad de este sistema. Entonces la idea esta es como una primera etapa en la cual estamos trabajando que incluye este índice de calidad de agua que es escalable, lo que significa que permite la agregación de nuevas variables. Por otra parte, también permite la conexión con otras investigaciones que hace el instituto en términos de otras matrices de información como sedimentos, etcétera, o de floraciones algales, etcétera, que en un futuro tendrá que acoplarse a esto, pero esta vendría siendo como una primera propuesta de un modelo que permita mezclar datos de modelos y mezclar datos de información in situ en un tipo de índice que esté metodológicamente sustentado, ya sea en la experiencia en otros lugares, la experiencia comparada, ¿cierto? Y acomodando de alguna manera estos índices a la realidad local en términos de cuál es la información que nosotros disponemos en una mayor calidad y cantidad. Entonces, esto es la perspectiva en la que estamos trabajando. Nosotros pretendemos tener ya para el 2022 una propuesta de este índice que evidentemente va a ser expuesto y va a ser de alguna manera validado a través de seminarios, etcétera, donde podamos discutir acerca de las incertezas que puede tener esto, pero también de las bondades que nos puede entregar información como esta. Finalmente, en la parte de Chono, la información que yo les comenté se encuentra básicamente en la herramienta Atlas, que es la que pueden ver ahí en la imagen. Y actualmente Atlas tiene esa cobertura de información que incluye hacia arriba el lago Yanquihue, que también es una colaboración con otro grupo de trabajo de IFOP, el estudio del lago, porque la mayor parte de este trabajo también es colaborativo con otras unidades, ya sea de seguimiento ambiental de la acuicultura, lagos, mareas rojas, etcétera. Y también con colaboraciones con investigadores de universidades o centros de investigación. Actualmente entonces, como les contaba, tenemos como cobertura de información la Guayanquihue, la zona de Chiloé, mar interior de Chiloé, mar interior de Aysén, Senoskairen en la región de Magallanes, que está en ese color calipso, y próximamente vamos a estar estudiando lo que nosotros denominamos Golfo Almirante Montt, que es la zona de Puerto Natales, una zona que tiene intensidad de acuicultura y también sabemos que tiene zonas de alguna manera que presentan de alguna forma sensibilidad ante factores de carga. O sea, probablemente después del fiordo está por verse cuál es el volumen, pero probablemente puede ser la segunda área o el segundo volumen de agua hipóxico más grande en la Patagonia hasta ahora. Después de fiordo Puyuhuapi, probablemente el Golfo Almirante Montt presenta ya en las mediciones dos zonas en distintos lugares del Golfo que presentan características, incluso en algunos lugares cercanos a cero de oxígeno. Entonces, a pesar de que estas zonas con el Golfo Almirante Montt y Senoskairen en una primera visión eran parecidos, eran zonas de salinidades similares, de semicerradas, sin embargo, los datos que hemos recopilado los catalogan como lugares distintos en términos de sensibilidad en cuanto a sus características, en este caso de renovación y químicas.
Finalmente, los informes técnicos no quise detallar ni metodología ni validaciones porque los informes técnicos donde se detalla todo esto que le estamos contando, todos los proyectos están libres, son públicos y pueden encontrarlos en esta página, que es búsqueda de informes. Pueden detallar, elegir sobre qué división o cuál es el tipo de interés en el tema, en este caso acuicultura, medio ambiente, y se va a desplegar todos aquellos proyectos que están ya concluidos y con la información finalizada. Pueden encontrar ahí los detalles de validaciones, metodológicos, de qué trata, así que los invito a poder visitar esta fuente de información. Finalmente, evidentemente, el estudio, los agradecimientos a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura por el financiamiento de todos estos estudios. Y finalmente el equipo de trabajo del grupo de sonografía clínica que reside en cercanías de Castro y que cuenta con un variado equipo sobre el cual se ha construido toda esta información, ya sea gente de terreno, de análisis, de modelación, etc. Así que eso es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías, por tu excelente presentación. Tenemos Iván Pérez Santos con su mano levantada. Sí, gracias, Iván. Elías. Un par de preguntas rápidas. Bueno, buenísima la presentación, siempre aclarando algunas cosas, pero otras igual ya nos deja con más preguntas. Primero una, ¿no crees que el límite de la integración de la hipoxia de Purihuapi está un poco arriba, 50 metros? Todas las mediciones que hemos hecho en Purihuapi más o menos, bueno, siempre la hipoxia está por debajo de los 100 metros, ¿no? Incluso en Quitranco igual la hipoxia hasta que tú estás mencionando ahora, que está muy cerca de cero, también es bien profunda, así por debajo de los 150. Entonces quizás integrarla a los 50 puede empezar a dar un poco de falsa expectativa, sobre todo al sector productivo, ¿no? Pensando de que ahora tienen la hipoxia muy cerca del área productiva, ¿no? Y no hemos visto nosotros la hipoxia tan somera, ¿no? Creo que los registros ahora, por ejemplo, en Seno Magdalena, en 70 metros, pero muy, muy lejos hacia la cabeza del seno, pero tan somera, no sé si el criterio cuál fue, ¿no? Sí, es cierto que hay variabilidad verticalmente, el oxígeno tiene una variabilidad grande, sobre todo en fiordos que en la parte superficial tú vas a encontrar mucho oxígeno en general, sobre todo en zonas donde hay ríos, etc. Y uno puede, claro, entrar en detalle y decir, mira, vamos a separarlo en distintos estratos. Y sí, evidentemente el promediar o toda la columna o ciertos estratos de alguna manera, pueden inducir algún tipo de conclusión. Pero esto básicamente era tener un primer mapeo. Y siempre es difícil elegir cuál es ese mapeo. Y esa probablemente es una de las razones metodológicas que nos impulsan a la construcción de estos índices. Porque estos índices son más que unir variables. Es estructurar una metodología clara que permita otorgarle valor a esa información, en términos de que sea clara para todos. ¿Por qué estamos eligiendo los valores que estamos eligiendo? Entonces, yo diría que esto es aún preliminar, no es el trabajo, no es el resultado definitivo en términos. Yo quiero dejarlo como planteado en que el trabajo metodológico fuerte va a ser en la búsqueda de este índice, de alguna manera que pueda responder a esa pregunta tuya. Si es que estamos eligiendo bien o con cuál ojo estamos viendo la elección de cómo, porque finalmente uno tiene que reducir la información. Los modelos, las observaciones te entregan información gigantesca. Y necesitas alguna metodología para poder reducir esa información a que sea de fácil comprensión. Y ese es otro punto importante. Por eso yo creo que la construcción del índice de alguna manera va a cimentar esta idea como más clara de por qué estamos eligiendo lo que estamos eligiendo. Sí, gracias. Una cosita más, por mucho tiempo siempre nos hemos preocupado de la hipoxia, ¿ya? Pero
ya en otros países algo que hemos estado haciendo nosotros, igual aumentando la preocupación ahora hacia las aguas de bajo oxígeno, que ya están un poquito más encima de la hipoxia, que están entre 60 y 30 de saturación, y entonces estas aguas igual afectan al ecosistema de otra forma, ¿no? Y estas son las que hoy en otros lugares se han ido expandiendo más. Entonces quizás pensar en el futuro igual poder hacer un índice para, no solo para las aguas de hipoxia, sino también para las aguas de bajo contenido de oxígeno, que no son las óxicas, sino que las que tienen bajo contenido de oxígeno. Gracias. Exactamente, exactamente. Probablemente ahí van a entrar muchos más lugares en esta condición. El Fiordo Comau, otros lugares van a entrar en esta categoría. Sí, absolutamente necesario. Hoy día usamos el epoxio porque es un límite que de alguna manera todos, de alguna manera entendemos, pero efectivamente es un límite que podemos mover y discutir y ver si cabe metodológicamente dentro de esta creación de índices. Tenemos preguntas de Doris Soto, tiene su mano levantada. Doris. Sí, muchas gracias a Elías y a todos. Las presentaciones han sido realmente súper buenas. Yo siempre aprendo tanto con ustedes. No, solo quería comentar sobre este índice de hipoxia. Bueno, estos dos índices, el índice de edad de agua y de hipoxia, fueron índices que trabajamos y que le pedimos muchísimo nosotros a la colaboración al IFOP cuando hicimos una propuesta de matriz de riesgo de eutroficación para los cuerpos de agua que sostienen acuicultura, ¿no? Que fue una propuesta que hicimos el año 2020, y la presentación que hace Elías hoy día me hace ver que es más vigente que nunca, ¿no es cierto? Y en realidad nosotros queremos seguir insistiendo en la necesidad de una norma secundaria para los cuerpos de agua que sostienen acuicultura y que reciben el agua servida de las ciudades, como el caso de Puerto Montt. Y entonces el índice de hipoxia que nosotros presionamos por ese índice por debajo de los 50 metros, como un índice conservador, pero más bien representando lo que le puede pasar al cuerpo de agua. Entonces me da mucho gusto que Elías cuente que van a seguir trabajando en los indicadores. Nosotros vamos a seguir presionando por el uso de una matriz de riesgo que puede tener estándares que van a ir mejorando en la medida que estos indicadores vayan mejorando, y me parece fantástico. Gracias. Gracias, Dori. Sí, seguiremos colaborando también. Tu visión igual ha sido importante para desentrañar algunas cosas que de alguna manera son un poco más lejanas para nosotros. Así que igual ha sido una colaboración importante haber trabajado contigo. Elías, tenemos dos preguntas más en el chat. Eduardo Anderson nos consulta: considerando los resultados y las tendencias de cambio climático, ¿qué se visualiza como sugerencia para administrar el sector salmonicultor? Wow. Una difícil pregunta. Lo que sabemos es que efectivamente hay zonas que presentan, como les comentaba, cuando tenemos, por ejemplo, disminución de caudales, y si esa caída de caudales va a seguir siendo de alguna manera, nosotros sabemos que hay zonas de más riesgo que otras. Nosotros hemos estado estudiando con mayor detalle el Fiordo Comau. Probablemente es una de las zonas sobre las cuales tenemos mucha cantidad de mediciones y mucha modelación de distintos tipos, que nos muestra en términos de la zona de Chiloé como una de las zonas de más riesgo. ¿Qué significa eso en términos de la industria, la acuicultura funcionando en estos lugares? Es la razón de la construcción de estos índices. O sea, de alguna manera nosotros tenemos una visión de lo que está pasando, pero de alguna manera los límites sobre los cuales está actuando, cuando nosotros podemos decir que esos límites tienen una u otra implicancia, son aún difíciles de controlar. Por otra parte, puede haber criterios, otro tipo de criterios más conservadores, como decía Doris, que son importantes ante el desconocimiento de fijar esos límites. Pero yo diría que
una de las razones que nos impulsa la construcción de los índices es poder tener estos límites más claros y decir concretamente cuál es el significado de la acuicultura en ciertos lugares. En qué lugares es más riesgoso que esté la acuicultura o que en otros. Así que básicamente hoy día no podría decir mayor tema que ese, pero sí que nosotros estamos trabajando en poder otorgar información clara para todos de que lo que se está haciendo tiene los límites y va a ser de alguna manera validado con todos para poder tener información que para todos sea válida. Que de alguna manera todos podamos creer en esa información. Y yo creo que es importante tener no generar una disputa con eso. O sea, yo sé que es complicado, pero creo que eso es el labor que nosotros tenemos que hacer, compartido con la comunidad científica, con las empresas y con el Estado, de poder construir estos márgenes o límites sobre los que estemos de acuerdo, para ser sustentable la industria de agricultura y el resto de actividades que hay en la zona sur de Chile. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que lo que acabas de responder también responde a una pregunta que aparece acá de Jorge León, que nos dice, en base a los resultados de Chonos, ¿cómo es la actual configuración de las agrupaciones de concesiones de salmónidos? ¿Es coherente a nivel oceanográfico? No sé si quisieras agregar algo más. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Jorge León nos consulta, en base a los resultados de Chonos, ¿cómo es la actual configuración de las agrupaciones de concesiones de salmónidos? ¿Es coherente a nivel oceanográfico? Yo diría que no. Básicamente porque esta última información que he mostrado, cuando se tomó la decisión de la estructuración de la acuicultura, no estaba esa información. Probablemente si esa información hubiera estado, se hubieran tomado decisiones distintas, probablemente, no lo sé. Pero claramente los resultados que nosotros hemos llevado hace un par de años atrás, creo que muestran el ejemplo, por ejemplo, del fiordo Puyuhuapi, quizás es un ejemplo, tiene una actividad acuicultora fuerte, y sin embargo probablemente presenta condiciones tanto en sedimento, lo que ha mostrado el programa de seguimiento ambiental DIFOS también, y en columna de agua, como índices de calidad de agua o de sedimento relativamente pobres. Yo no sé si con toda la información que tenemos, si pudiésemos reestructurar eso, se daría de la misma forma, supongo que no. Pero creo que la razón de ser de lo que estamos haciendo es justamente eso, o intentar de otorgar esa información para una mejor toma de decisión. Y tenemos una última pregunta de Jason Martínez, quien nos pregunta, ¿cuándo creen que los datos del nuevo fiordo estarán disponibles en la plataforma? Y si se consideran además variables físicas como clorofila. ¿Cuál es el nuevo fiordo? No sé a qué es lo que se refiere. No sé si Jason quiere... Jason puede... Si está por ahí, si quiere prender su micrófono. Agradecemos también, Doris Soto nos envió los artículos que estaba comentando. Bueno, en términos generales, la plataforma, los resultados se van actualizando permanentemente a medida que vamos terminando el informe, vamos validando los productos. Todo se va subiendo a Chonos de alguna manera, y están los reportes técnicos. Así que es siempre un sistema escalable y siempre se está actualizando. No es quieto en términos de que dependan de un proyecto y se termina ese proyecto y se termina Chonos. Es justamente lo contrario, es un programa y es escalable y está permanentemente modificándose, mejorándose y actualizándose. Exacto. Disculpa, Elías, Gabriel tiene su mano levantada. Sí, para indicar que en la presentación que voy a hacer yo voy a agregar algunas cosas pertinentes sobre clorofila, por ejemplo, y algunos otros resultados de lo que hicimos particularmente en Skylink.
sea, voy a mostrar algunos resúmenes de los otros fiordos, pero me voy a enfocar un poco más en Skyrim. Así que si están preguntando si va a haber información del nuevo fiordo, probablemente, si se refería a Skyrim, voy a presentar cosas de Skyrim, de los últimos, Bueno, muchas del gracias. último año. Si no hay más preguntas para Elías, dejamos hasta aquí tu sesión. Cristian Acevedo de Supesca tiene su mano levantada. Cristian. Gracias, Javiera. Gracias, Elías, por la excelente presentación. Mira, yo solo quería hacer un comentario a raíz de la pregunta de las agrupaciones de concesiones, solo para que quede claridad. La definición de las agrupaciones no es oceanográfica y tiene un componente operativo muy grande dentro de esta definición. Por tanto, entender que esta, cuando evidentemente se realizó, solo se basó en temas oceanográficos, eso no es correcto. Lo que sí se basó en la mejor información oceanográfica que teníamos con IFOP en ese momento fue la definición de las macrozonas, que son estas zonas mesoescala dentro de las regiones, que sí tienen una información oceanográfica importante. Evidentemente, todas estas definiciones, en la medida que la información nueva va surgiendo, pueden ser perfeccionadas. Solo quería señalar que no es correcto pensar que las ACS están definidas y ese fue el objetivo, y que ese fue el objetivo desde una perspectiva meramente oceanográfica. ¿Ya? Solamente quería aportar con eso para un mejor entender qué son las ACS. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno,